Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Trenny del Rosario. En esta sección, un solo evangelio, vamos a meditar y contemplar el evangelio que está tomado del día de hoy, 23 de agosto. Y está tomado del evangelista San Mateo, capítulo 20, versículo del 1 al 16. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Tras ajustarse con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona, e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora 11, y al encontrar a otros que estaban allí, les dijo: «¿Por qué estáis aquí todo el día parados?». Le respondieron: «Es que nadie nos ha contratado». Dijo él: «Id también vosotros a la viña». Al atardecer, dijo el dueño de la viña a su administrador: «Llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros». Vinieron pues los de la hora 11 y cobraron 1 denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más. Sin embargo, también ellos cobraron 1 denario cada uno. Tras cobrarlo, se quejaron al propietario. Le dijeron: «Estos últimos no han trabajado más que 1 hora y resulta que les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor». Pero él contestó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en 1 denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno?». Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. La viña es símbolo del pueblo infiel a la alianza porque no produce fruto. También en el capítulo siguiente habrá 2 parábolas sobre la viña y los trabajadores. Los destinatarios de la parábola son los obreros de la primera hora, contratados al amanecer. No deben enojarse si el amo da a los otros una recompensa superior a sus méritos. Jesús justifica con estas palabras su disponibilidad con los últimos y los pecadores. El Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que ha perdido. La salvación no es un pan fruto del sudor, sino un don del Padre a sus hijos. Lo come aquel que como él está contento porque todos los hermanos, comenzando por los que estaban en desventaja, se salvan. El que como el joven rico siempre ha cumplido la ley, tiene todavía una cosa por hacer: desembarazarse de la propia justicia para disfrutar de la retribución de Dios, que es el mismo amor gratuito para todos y para cada uno. Habiéndose ajustado con los obreros en 1 denario, solo con los primeros hay un pacto que de todos modos será respetado. El Señor respeta sus promesas hechas a Israel. El primogénito, aunque gratuitamente, las extiende a los otros. ¿Qué es lo que promete Dios al hombre sino prometerse él mismo, que está comprometido en cada una de sus promesas? 1 denario es el salario cotidiano necesario para vivir. En el texto se hace referencia a la recompensa de la cual se habla en el trozo anterior. ¿Qué se necesita para vivir una vida humana como hijo de Dios? Esa vida perfecta que se le propone al joven rico, sino amar a Dios y al prójimo, plenitud de la ley y de los profetas. Salió luego hacia la hora tercia. Son las 9 de la mañana. Los primeros obreros ya han trabajado 3 horas con ahínco en el aire fresco de la mañana y comienza a sentir la fatiga.
y al ver a otros que estaban en la plaza parados, las diferentes horas del llamamiento, algunos comentaristas antiguos las refieren a las diferentes edades en que una persona es llamado o a las diferentes épocas del género humano, de Adán a Noé, de Noé a Abraham, de Abraham a Moisés, de Moisés a Jesús. La última hora es la hora actual que comienza con Jesús y termina cuando Él regrese. Luego vendrá el final del día y la recompensa. La jornada que termina con la noche y con la retribución es imagen de la vida de cada uno y de la historia humana en su conjunto. Y también vosotros a mi viña. En cada momento de la vida personal, así como en cada época histórica, se da una llamada del Señor. Todo momento es el hoy de la escucha de Dios que nos invita a trabajar en la viña. Este propietario probablemente está vendimiando y tiene urgencia de recoger los frutos para que no se pierdan. El tiempo se ha cumplido. Con Jesús ha comenzado el tiempo de la cosecha. El Padre tiene urgencia de recoger de entre sus hijos el fruto del amor filial y fraterno a cualquier hora porque es su misma vida. Os daré lo que sea justo. Con los primeros se pactó un denario, estableciendo como salario justo cotidiano. Con estos se compromete al decir que dará lo que es justo sin pactar la cifra. ¿Y cuál es la justicia de Dios sino la excesiva que introduce en el reino? Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Al mediodía y a las 3 de la tarde se dan otras 2 llamadas a los desocupados, análogas a la segunda. Salió a eso de la hora 11. Son las 5 de la tarde. Los primeros trabajan. Va ya desde hace 11 horas. Falta 1 hora para finalizar. ¿Por qué estáis todo el día aquí parados? Con estos hay un diálogo en forma directa. Más que un reproche, es una voz de aliento para trabajar, aunque ya queda poco tiempo. Nunca es demasiado tarde para convertirse y producir frutos. Precisamente estos tendrán la sorpresa de una gracia sobreabundante. Nadie nos ha contratado. Las circunstancias, no se sabe cuáles, les han impedido trabajar. La culpa no es de ellos, incluso parece que es el del propietario de la viña, que no los ha llamado antes. Ciertamente el padre se siente culpable hacia sus hijos que corren el riesgo de fracasar en su existencia. Y también vosotros a la viña. Con los primeros se pactó un salario preciso, con los otros lo que es justo. Con estos nada, quedan confiados en la pura benevolencia del propietario de la viña. Al atardecer, el final de la fatiga del día del hombre y de su historia, comienza el reposo y el disfrute, la recompensa. Llama a los obreros. Todos juntos al atardecer asistimos a la última llamada para la retribución del Señor. Págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Si hubiera comenzado por los primeros, estos no habrían visto la escena y no habrían recibido la lección. En cambio, comienza a partir de los últimos, que son los primeros en recibir el pago. ¿Qué recibirán? Vinieron pues los de la hora 11 y cobraron 1 denario cada uno. He ahí el asombro. El Señor es misericordioso, da a los últimos el sueldo que es necesario para vivir. Pero ¿de qué vive el hombre sino del amor del Padre? ¿Y qué puede dar el que sea menos que él mismo si es todo amor? Cada uno recibe según su capacidad, y la capacidad de recibir es proporcionada con la necesidad. Unas manos vacías aprietan más que unas manos llenas. ¿Quién amará más sino aquel a quien se le ha perdonado más? El infierno del justo consiste en ver que Dios es misericordia con los injustos. La retribución ciertamente es justa según nuestras obras, como es claro para los obreros de la primera hora, pero es también justa según la justicia excesiva de Dios. Y la recompensa que es justa para Él y para nosotros es darnos a conocer su persona como Padre de amor y nosotros como sus hijos amados. ¿Qué ventaja hay entonces para los que han trabajado desde la mañana?
El que se formula esta pregunta hace una grave ofensa a Dios. Duras me resultan vuestras palabras, dice el Señor. ¿Qué ganamos con guardar su mandamiento? La ventaja de los primeros es la de haber amado al Señor, de haber estado siempre con Él. Si no entienden esto, aman lo que el Señor da más que al mismo Señor. Se han servido de Él para alcanzar algo que interesa más que Él. Lo aman no por amor a Él, que es el amor, sino por amor a la propia recompensa. El privilegio de los últimos hace comprender quién es Él y quiénes somos nosotros. Él es amor a todos y todos nosotros somos amados gratuitamente por Él. Las prostitutas y los pecadores que nos preceden en el reino muestran que somos salvados por el amor del Padre hacia nosotros. Esto no es algo que hay que comprar o merecer, que es igual al meretricio, sino algo que hemos de acoger y vivir con alegría. Quien lo hace objeto de ganancia y de pretensión, lo transforma en riqueza que aleja del Señor. Para entrar en la vida le falta, como el joven rico, una sola cosa: dejar lo que posee. De lo contrario, su bien son sus bienes, incluso espirituales, y ya no es el Señor. Como el hermano mayor no entra en el banquete porque quiere estar con sus méritos, no con el Padre. Al igual que Jonás rechaza al mismo Señor, a quien reconoce como amor gratuito. Los primeros pensaron que cobrarían más. El Señor llama primero a los últimos para sorprender a los primeros. Estos razonan en términos de mérito. Si los últimos han recibido como una gracia más allá de todo mérito, los primeros quieren recibir más que ellos, pero por mérito y no por gracia. Reducen a mérito también la gracia. Van directamente contra Dios. Pretenden comprar su amor. Nuestro mismo trabajo, amar a Dios y al prójimo, ya es un don de la gracia. Es premio para sí mismo. Mérito según las obras. También cobraron un denario cada uno. El Señor es justo. Da según lo prometido, y este dinero es el mismo que dirá: entra en el gozo de tu Señor. Pero Él no puede aceptar que el don sea una rapiña, que la gracia sea un mérito, que el amor sea interés. Murmuraban. Es la murmuración de los fariseos y de los escribas contra Jesús, que acoge a los pecadores y come con ellos. Es el rencor de Jonás contra el Señor, que salva a los de Nínive. Es la ira del hermano mayor contra el padre, que celebra una fiesta por el menor. Es el enojo de Marta contra Jesús, que no la privilegia con respecto a María. Pero ni Marta acoge al esposo, ni el hijo mayor al padre, ni Jonás a Dios, ni los justos al hijo. El hecho de que el Señor sea bueno con los últimos hace que se enojen contra Él los primeros. Estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como a nosotros. Es el mal humor de los justos contra el Señor, que es amor y gracia. No aceptan que Dios sea Dios. Quisieran que Él fuera a su imagen, pedestal de orgullo. Amigo, no te hago ninguna injusticia. Le da lo que le corresponde. No le hace una ofensa. Sí, da lo mismo también a los otros. Aún más, debería alegrarse al ver cuán bueno es Él con sus hermanos. Toma lo tuyo y vete. Si uno quiere como recompensa no al Señor, sino la propia justicia, está perdido fuera de la gracia. Quiere el salario de la propia fatiga, no el del pan de su gracia. Solo si se libera de esta riqueza, haciéndose hermano de los últimos, a los cuales les reconoce su misma dignidad de hijo, solo entonces puede disfrutar de la recompensa del hijo. Quiero dar a este último lo mismo que a ti. Lo que tú pretendes como un derecho, soy yo mismo que por amor quiero entregarme a todos. Es que no puedo hacer lo que quiero con lo mío. El Señor quiere compartir sus bienes con los pobres aún más. Les da su reino. Así muestra su amor. Llama al joven rico para que haga lo mismo. También los apóstoles deben considerar su recompensa no como un botín conquistado por sus méritos, sino como un don que hay que compartir sin envidias con todos, en particular con los últimos.
Cada don del Padre no se da para que uno se distinga de los hermanos, sino para servirles y hacerlos partícipes de Él. Esta parábola hace salir de nuestro corazón el rencor secreto que el justo guarda contra Dios y los hombres. Así los últimos serán primeros. Los últimos son los primeros que comprenden y aceptan la recompensa del reino. Los pobres acogen el don, los niños aceptan ser hijos. Y los primeros últimos, también los primeros que se han vuelto últimos participarán de la suerte de estos que son los primeros. Todos seremos salvados por gracia. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.